Conversamos con el doctor Amadeo Peralta, destacado abogado de los tribunales de la República, y estamos conversando precisamente sobre el nuevo Código Penal, sus implicaciones, la necesidad de que la población lo conozca, se interese en conocerla porque tiene una serie de novedades interesantes que son para proteger los derechos del ciudadano. Doctor, en el segmento anterior hablábamos del delito de ultraje, y me gustaría también que usted me explicara un poco cómo el nuevo código contempla las sanciones a los actos de corrupción. Los actos de corrupción vienen fuertes porque se han creado prácticamente cerca de 15 tipos penales nuevos en materia de administración pública, en donde la pena mínima va a iniciar desde los 4 años hasta los 10, pero no solamente van a ser de 4 a 10 años. Recuérdense que que le he estado hablando de la recurrencia en el cúmulo de la pena. Ahí también, cuando apliquen la ley de lavado de activos, asociación de malhechores y otros tipos penales que muchas veces convergen, esa pena pudiera un funcionario público ser condenado a 40, 50 y 60 años de prisión según lo que le imputen. ¿Y la reincidencia, doctor? La reincidencia está otra vez reiterada, en donde una persona se considerará reincidente cuando ha sido su condena ratificada por la Suprema Corte de Justicia en última instancia. Pero también esa reincidencia tendrá un plazo de 10 años de prescripción. Eso quiere decir que si una persona cometió un delito y ha pasado más de 10 años, ya no se le puede imputar como reincidente, porque eso se borró. El tema, por ejemplo, del ultraje, es bueno que el día que lean el Código Penal se verifique en el artículo 310. 310. Ahí hay un tema muy controversial y es que va a constituir ultraje contra un funcionario público el hecho de que en un lugar privado cualquier ciudadano emita algún juicio de valor o haga alguna seña o algún gesto que ese funcionario se sienta lacerado en su dignidad. Entonces, esa disposición castiga hasta con 3 años de prisión al que lo haga, pero eso es una disposición controversial y subjetiva por lo siguiente. Cuando habla de un lugar privado, No hay forma de probarlo. exacto, bueno, tendría que haber una cámara grabando con audio y video, y entonces imagínense un ejemplo. En la casa de uno. Exacto, Es un sitio privado. exacto, pero inclusive hasta en una oficina, en muchísimos lugares, usted se encuentra con un funcionario público. Es bueno que el país sepa qué es funcionario público. Ajá, es un funcionario público. Funcionario público no es solamente un ministro, un director general. No. Funcionario público ¿Es es empleado del gobierno? cualquier empleado del gobierno. No importa la categoría. No importa la categoría. Y por eso, Define el código. exacto, y por eso le hago hincapié, funcionario u oficial público. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tomar el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, la encargada de recursos humanos es una funcionaria pública. Claro, por supuesto. El director de transportación Es un funcionario es un público. funcionario público. Entonces, ¿cuántos funcionarios públicos hay en cada institución para desglosárselo? Entonces, si usted se encuentra en una oficina en el Ministerio de Obras Públicas, en este caso, y a usted va y se le ocurre decir, mira fulano, aquí está pasando algo raro con esos contratos. O sea, Aquí está perdiendo los cuartos, tú eres un ladrón, algo así. no tiene ni siquiera que decirle ladrona, hasta con hacer una seña, Ya tú sabes lo que hay ahí. ya tú sabes lo que hay ahí. Hay ahí detrás de eso. Y la cámara te grabó, ya ese funcionario se puede sentir lacerado Y en su honor, se puede querellar contra ti.
pudiera haber testigos, pudiera haber una cámara que grabó la acción y ya tú estarías expuesto a una prisión de hasta 3 años por una subjetividad de que él se sintió ultrajado. Doctor, ¿y qué implicación tiene eso con la Constitución de la República? ¿Eso no es violatorio al derecho de libre expresión, de los derechos constitucionales que tiene? ¿Eso no choca ese artículo, o sea, esa rigidez con principios constitucionales? Usted es un especialista constitucional. Muchos de los artículos que tiene este código chocan con la Constitución. En ese año de vacaciones que mencionaste, De seguro que van a ser revisados por el Tribunal Constitucional. exacto, pero para el Tribunal Constitucional revisarla tiene que ser que varios ciudadanos se motiven Y lo apoderen. y apoderen el tribunal con varios recursos de inconstitucionalidad por violación a derechos Por fundamentales. eso mismo el tribunal no puede actuar No, los tribunales no pueden actuar de oficio. de oficio. Porque, por ejemplo, ¿qué hubiese sido lo más sano? Que ese código, una vez se tuviera aprobado, nada impedía que se enviara al Tribunal Constitucional para que pasara el filtro de la constitucionalidad. Y con eso nosotros nos evitábamos muchísimos problemas. Sí, Yo- claro que sí. Yo les recuerdo al país que en el año 2014 se aprobó el Código Penal que fue bautizado como la Ley 550-14 y ese código tenía un desperfecto en la elaboración. Entonces, al igual que este código, tenía 2 años de vacaciones para entrar en vigencia. ¿Qué sucede? Varios abogados elevaron recursos de inconstitucionalidad en cuanto al tema de las causales y diversos temas. Pero el Tribunal Constitucional, un día antes de que el código entrara en vigencia, entonces se pronunció y lo anuló por completo el código. O sea, se olvidó de los recursos de inconstitucionalidad con artículos específicos y dijo, nosotros no podemos analizar la inconstitucionalidad de este artículo porque nos pudimos dar cuenta en el análisis que esta ley no fue elaborada correctamente En los plazos establecidos. en violación al debido proceso de ley. Y lo que pasó fue algo parecido a lo que estaba pasando ahora en la aprobación. En aquella ocasión, el Senado, por ejemplo, aprobó el código, lo envió a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le hizo modificaciones y Se quedó ahí. se le pasó a todito Se obvió un paso del procedimiento. y se envió directamente al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. ¿Qué hizo la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo? Promulgó mediante un decreto El código. el código sin haber vuelto al Senado. Para ratificar las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados. Exacto, entonces es ese error que no tuvo consecuencias, ahí debió de haber serias Y consecuencias. mire, esa propuesta que usted hace es sumamente interesante. Que en las leyes que pueden ser muy controversiales, lo ideal, el camino más expedito, debería de ser que una vez aprobada la ley, se envíe para consulta al Tribunal Constitucional. Hay quienes dicen, bueno, que después que ya es aprobada, hay un plazo para enviarlo al Poder Ejecutivo. Pero resulta que la Constitución no fija plazo para enviar la ley al Poder Ejecutivo. No fija plazo. No. O sea que eso es una ventana que le abre para poder hacer ese procedimiento que usted sugiere, de manera que cuando el Poder Ejecutivo reciba ya la ley aprobada, pues el camino es más rápido, más expedito. Te lo voy a poner más fácil. Ajá. Hay abogados que inclusive han sido empleados del Tribunal Constitucional que tienen los conceptos claros sobre la constitucionalidad o no de algún artículo que pudieran servirle de asesor al Senado, a la Cámara de Diputados y darle una revisión durante un día, 2 días a un proyecto de ley y hacerle las correcciones a los fines de que ese proyecto no salga
para el Poder Ejecutivo con esas falencias. Ujú. Porque cuando eso sucede, eso trae graves daños a la institucionalidad. Y le voy a poner un ejemplo muy práctico y muy preciso. La ley electoral, cuando fue aprobada en el 2019, fue una ley, en principio una ley buena porque vino a regular muchas situaciones. Al día de hoy, si yo no he perdido la cuenta, la ley electoral creo que tiene como 30 artículos que se lo han anulado el Tribunal Constitucional. Wow. O sea, un daño institucional grave Sí, claro, claro, claro. que pudimos evitarlo. Pudimos ahorrarnos el papel, el tiempo, No, y el costo, el costo, porque hay un costo de trabajo. afectar un derecho Ah, de un colectivo. Me refiero de, como estamos hablando de la ley electoral de un partido un partido, político. un movimiento político. Exacto. Entonces, esos son los peligros de las leyes cuando no tienen un análisis bien consensuado. Otro punto también que yo no me canso de reiterarlo. Al momento de aprobarse, no solamente de aprobarse, al momento en que se esté elaborando un proyecto de ley, si se consulta con los abogados que ejercen verdaderamente el derecho en los tribunales, se pueden enmendar muchas situaciones, porque hay personas que no ejercen el derecho, sino que se mantienen en una oficina y a veces se ponen a escribir un proyecto de ley y se ponen muy creativos inventando cosas que muchas veces no son necesarias, Y chocan con la realidad del día a día de los tribunales. chocan con la realidad de los tribunales, dejan cosas sueltas que verdaderamente se necesitan para un verdadero sistema de justicia, y tú tienes ahí, por ejemplo, un tema que se va a convertir en una controversia y que yo creo que no había necesidad de que fuera regulado con 20 años de prisión. Y es que alguien de manera creativa comenzó a regular las relaciones sexuales de una pareja con el tema del consentimiento, y ahora mismo eso ha puesto, por decirlo así, a la familia, a las parejas en una situación delicada. La difusión de contenido privado, una serie de condiciones que realmente Exacto, es un ruido innecesario, doctor. exacto. Entonces, eh, tú, s- tú deberás tener mucho cuidado. Por eso te exhorto a que lean ese código. Sí, sí, sí. Si yo te mando una nota de voz desde mi teléfono y te hago un comentario de alguna otra persona y tú te atreves a reenviarle esa nota de voz que yo te mandé en una conversación privada entre tú y yo puedo querellarme y tú pudieras sufrir una pena de 3 años porque tú violaste el secreto de la comunicación entre tú y yo. O sea, ahí hay cosas que muchas veces son como exageradas Sí, sí, sí. y a veces innecesarias. Eh, el compartir una imagen que inclusive muchas veces no tenga que ver con la sexualidad. Con contenido sexual, sino de intimidad, un abrazando a una persona, Eh, cosas. exacto. Te voy a mencionar brevemente un artículo, por ejemplo, referente a la requisa de vehículos. Eh, lo primero es que requisar un vehículo no es que está permitido de manera libre. El policía o el oficial de la justicia que intervenga tiene que tener una causa probable para parar un vehículo y hacerle una revisión. ¿Qué es una causa probable? El que dentro de una demarcación se cometió un asalto y andaban en un carro Hyundai Sonata gris. Entonces, una causa probable es parar todos los carros Hyundai Sonata gris, pero no pueden parar una Jeepeta Ford Explorer negra, Que no tiene nada que ver con... que no tiene nada que ver con... Entonces, eso es una causa probable. Hasta ahí vamos bien. Durante la requisa, el policía no podrá impedir al ciudadano que grabe la requisa con su celular. No se lo puede impedir, y si se lo impide, el policía podría ser condenado
de 3 meses a 1 año de prisión. Ahí vamos bien. Pero esa grabación el ciudadano podrá hacerla, aquí entran las contradicciones, siempre que no interrumpa la labor que está realizando el policía que está déjalo que realizando, revise y uno de lejos filmarlo, podría ser. y que no violente su intimidad, la del policía. O sea, un disparate. Pero el policía está violentando la mía. Está violentando la mía. Y el policía me está grabando, pero el policía ahora tiene grabaciones, cámara en el cuerpo. Exacto. Ahí se sigue agregando otro párrafo loco cuando el ciudadano tendrá prohibido compartir ese video o esa imagen sin el consentimiento del policía, porque eso afecta a su dignidad. Sí, pero el policía no le va a dar ese consentimiento. Doctor, tenemos que hacer una pausa, porque estos temas son sumamente interesantes y me gustaría que al regreso hablemos un poco sobre lo que contempla el nuevo código en cuanto a la violación del derecho de propiedad y sobre todo la legislación de prensa, cómo afecta a los medios de comunicación. Vamos a una pausa y regresamos en breve con el doctor Amadeo Peralta.